En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con el retiro que fue interrumpido algunos días pues, por la trombosis que tuve, que vamos a ir progresando poco a poco. El día de hoy vamos a meditar el tema transformados por la verdad. Mire lo que dice San Mateo capítulo 4, versículo 4. La gente necesita más que pan para vivir y deben alimentarse con cada palabra de Dios. Mateo 4, 4. En los Hechos de los Apóstoles 20, 32 se lee: ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia. La verdad te transforma, es este capítulo, esta meditación que vamos a hacer. El crecimiento espiritual es el proceso que reemplaza las mentiras con la verdad. Jesús oró: santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Está en Juan 17, 17. Para la santificación se requiere revelación. El Espíritu de Dios utiliza la palabra de Dios para hacernos como el Hijo de Dios. A fin de llegar a ser como Jesús, debemos llenar nuestra vida de su palabra. La Biblia nos dice: por medio de la palabra somos reunidos y formados para las tareas que Dios tiene para nosotros. Para las tareas que Dios tiene para nosotros, en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. La palabra de Dios es diferente a cualquier otra palabra. Es viva. Jesús dijo: las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Cuando Dios habla, las cosas cambian. Todo alrededor de ti, toda la creación existe porque Dios lo dijo. Sencillamente lo dijo. Él habló e hizo que todo existiera. Sin la palabra de Dios ni siquiera estaríamos vivos. El apóstol Santiago señala: Dios decidió darnos vida por medio de la palabra, de verdad, para que podamos ser lo más importante de todas las cosas que Él hizo. La Biblia es mucho más que una guía doctrinal. Genera vida, crea fe, produce cambios, asusta al diablo, realiza milagros, sana heridas, edifica el carácter, transforma las circunstancias, imparte alegría, supera la adversidad, derrota la tentación, infunde esperanza, libera poder, limpia nuestras mentes, hace que las cosas existan y garantiza nuestro futuro para siempre. No podemos vivir sin la palabra de Dios. Nunca la menosprecies. Debemos considerarla tan esencial para nuestra vida como la comida. Job dice: en lo más profundo de mi ser he atesorado las palabras de su boca. Así pues, el Espíritu de Dios utiliza la palabra de Dios para hacernos como el Hijo de Dios. Qué hermoso. La palabra de Dios es el alimento espiritual que debes tener para cumplir tu propósito. A la Biblia se le llama nuestra leche, pan, comida sólida y postre. Esta comida de 4 platos es el menú del Espíritu para la fortaleza y el crecimiento espiritual. Pedro nos advierte: deseen con ansias la leche pura de la palabra. Así por medio de ella crecerán en su salvación. Nunca hubo tantas Biblias impresas como hoy, sin embargo, una es una repisa. Si la mantenemos en la repisa, no tiene ningún valor. Millones de personas nos morimos de hambre espiritual y somos incapaces de abrir la Biblia o de oír algún video que hable de las Sagradas Escrituras. Pero el Señor nos advierte: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Y en la vida diaria, permanecer en la palabra de Dios implica 3 acciones. Primera acción: siempre debemos aceptar la autoridad de Dios.
La Biblia debe llegar a ser la norma autorizada para nuestra vida, la brújula en la que confiamos como nuestra guía. Muchos de nuestros problemas ocurren porque fundamentamos nuestras decisiones en factores de autoridad no confiable. Hay 4 factores que son defectuosos por causa de la caída: la cultura, o sea, lo que todos hacen; la tradición, siempre lo hemos hecho así; la razón, parecía lógico; o la emoción, sentíamos que era lo correcto. Así que la cultura, la tradición, la razón o la emoción a veces nos confunden. Lo que necesitamos es una norma perfecta que nunca nos guíe en la dirección equivocada. Solo la palabra de Dios satisface esa necesidad. Salomón nos recuerda: toda palabra de Dios es digna de crédito. Y San Pablo explica: la Biblia entera nos fue dada por inspiración de Dios y es útil para enseñarnos la verdad, hacernos comprender las faltas cometidas en la vida y ayudarnos a llevar una vida recta. Ayudarnos a llevar una vida recta. Segundo de Timoteo 3:16. Así pues, el segundo punto que debemos de ser fieles es: debemos asimilar su verdad, la verdad de Jesucristo, pues debemos estar de acuerdo con todo lo que enseña la ley en la Biblia y creer en lo que está escrito en los profetas. Hechos 24:14. Así que la decisión más importante que podemos tomar hoy es resolver el asunto de cuál ha de ser la autoridad absoluta para nuestras vidas. Si optamos por la Biblia, hemos ganado. Segunda autoridad. Recuerda que son 3 autoridades que vamos a meditar en este capítulo. La primera ha sido: debemos aceptar la autoridad de Dios escrita en la Biblia. Debemos asimilar su verdad. Muchos que presumen de creer en la Biblia de tapa a tapa nunca la han leído completa. Así estaba yo. No estén ustedes así. Es un tremendo error. No basta con solo creer en la Biblia. Debo llenar mi mente de ella para que el Espíritu Santo pueda transformarme con la verdad. Hay 5 maneras de hacerlo. Primero, recibirla, leerla, investigarla, recordarla, reflexionarla. Primero, recibimos la palabra de Dios cuando la escuchamos y la aceptamos con una mentalidad y una actitud receptiva. La parábola del sembrador ilustra cómo nuestra receptividad determina si la palabra de Dios se arraiga en nuestras vidas, si lleva fruto o no. Jesús identificó 3 actitudes de rechazo: una mente cerrada, que fue la tierra dura; una mente superficial, la tierra poco profunda; y una mente distraída, la tierra con hierbas malas. Luego dijo: pongan mucha atención. Cuando sintamos que no estamos aprendiendo nada de un sermón o un maestro de la Biblia, debemos analizar nuestras propias actitudes, considerando en especial el orgullo, porque Dios puede hablarte incluso a través del maestro más aburrido cuando somos humildes y receptivos. El apóstol Santiago ya nos aconsejaba que despojarnos de toda inmundicia y maldad hace que lo recibamos con humildad, la palabra sembrada que espera estar en nosotros. Recordemos, antes la Biblia estaba designada para que únicamente los sacerdotes la leyeran. Luego se comenzó a proclamar acerca de la Biblia y los sacerdotes daban la espalda. Luego, gracias a San Jerónimo, fue traducida al latín, a la Vulgata, y desde entonces se pudo traducir a todas las demás lenguas. Así que de 2000 años que tiene la Iglesia, solo los sacerdotes podían leer la Biblia, pero ahora miles de millones de personas tienen acceso de ella. Y tú tienes acceso, pero la estás leyendo. Muchos que presumen de creer en la Biblia de tapa en tapa nunca la han leído completa, pero si tan solo la lees 15 minutos diarios, la leerás completa una vez al año. La lectura diaria de la Biblia te mantendrá al alcance de la voz de Dios.
Esta copia la tendrán siempre a su alcance y la leerán todos los días de su vida. Lo encontramos en Deuteronomio 17, 19. Así pues, otro punto que tenemos que tener, la investigación o el estudio de la Biblia. Esto nos ayuda a adentrarnos un poco en la parte científica. Hay que conocer que la Biblia fue escrita con diferentes métodos, diferentes personas, y debemos hacernos preguntas tan sencillas de quién, qué, cuándo, dónde, por qué, y cómo la Biblia dice verdaderamente felices son las personas que estudian cuidadosamente la perfecta ley de Dios, que las hace libres y las siguen estudiando. Ellas no se olvidan de lo que oyeron, sino que obedecen lo que dice la enseñanza de Dios. Los que hacen esto serán felices. Serán felices. Santiago 1:25. Ahora, este capítulo nos sugiere que recordemos algunos versículos de la Biblia. Cada capítulo que hemos estado pasando se les ha recomendado un pequeño versículo para que lo aprendamos de memoria. Y o lleguemos una vez que terminemos el día a buscarlo y reconocerlo. El último versículo que se nos pidió fue el de Romanos capítulo 12, versículo 2. Cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto. Capítulo anterior se nos pidió que reflexionáramos cuál es una de las áreas donde necesito dejar de pensar a mi manera y comenzar a pensar a la manera de Dios. Es el leer las Sagradas Escrituras. Es el enamorarnos de la Biblia. Así que los beneficios de memorizar los versículos de la Biblia son enormes. Nos ayudará a resistir la tentación, tomar decisiones sabias, reducir la tensión, edificar confianza, brindar buenos consejos. Pues recordemos que la memoria es como un músculo. Cuanto más la usemos, más sólida llegará a ser. La memorización de las Escrituras es fácil. Pudiéramos empezar seleccionando algunos versículos como los que le comento al final de cada capítulo. Mantengamos vívidas en nuestra memoria las enseñanzas de Cristo y permitir que sus palabras enriquezcan sus vidas y nos hagan sabios. Luego de leer la Biblia, recordemos, hay que reflexionar o meditar, una meditación. Debemos de saber que ningún otro hábito puede ayudarnos mejor a transformar nuestra vida que la reflexión diaria en las Sagradas Escrituras. Pues, a ejemplo de Cristo, somos transformados a su semejanza con más y más gloria. Si buscamos en la Biblia todas las veces que Dios se refiere a la meditación, nos asombraremos de descubrir los beneficios que Él ha prometido a los que dedican tiempo para reflexionar en su palabra. Y el tercer punto de este capítulo es: debemos aplicar los principios que leemos en la Biblia, pues la verdad nos liberará, pero antes puede hacernos sentir miserables. Todo el que oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Jesús también enseñó que la bendición de Dios viene por obedecer la verdad, no solo por conocerla. Él dijo: ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Por hacerlas. Juan 13, versículo 1. Otra razón por la que evitamos la puesta en práctica de la palabra de Dios es que puede ser difícil o incluso dolorosa. La mejor manera de llegar a ser un buen hacedor de la palabra es escribir siempre un paso de acción como resultado de la escritura. Así pues, desarrollar el hábito de anotar exactamente lo que pensamos hacer. Este paso de acción debe ser personal, práctico y comprobable. Entonces, el punto de reflexión del día de hoy es: la verdad me transforma. Y la verdad única es la Biblia. El versículo para recordar es del Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 31. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre.
Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. San Juan capítulo 8 versículo 31. Y la pregunta para considerar es: ¿qué es lo que ya me ha dicho Dios en su palabra que todavía no he empezado a hacer? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho en su palabra que todavía tú no has comenzado a hacer? Pues bien, hemos terminado el capítulo 24 de los 40 días de retiro espiritual, transformados por la palabra, y la palabra se encuentra en las Sagradas Escrituras. Vamos a rezar. Señor Dios, hoy que celebramos la Natividad de San Juan Bautista, aquel que anunció a tu progenitor, y que a través de él escuchábamos cómo el profeta Isaías anunciaba la llegada del Mesías, y era lo que nos predicaba San Juan. Permítenos que nosotros podamos estudiarla, ya sea leyéndola o escuchándola, las Sagradas Escrituras, para que aprendamos a amar a un Dios vivo, verdadero, único, creado para nosotros. Señor, permanece en nosotros, inspirándonos a superarnos, a ser mejores cada día, a querer conocer al verdadero Dios, que eres tú, nuestro Señor. Ayúdanos a ser mejores personas, que día a día busquemos ese equilibrio entre la parte humana y divina del ser humano creado por Dios, y en lo particular a los que estamos escuchando y rezando junto contigo ahora mismo. Señor, te pido, aumenta en nosotros el deseo de aprender más de las Sagradas Escrituras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A continuación vamos a terminar con la última maravilla del libro del Padre, que nos hablaba de las 10 maravillas del Santo Rosario. Hoy por hoy les doy testimonio de que no hay un arma más poderosa que el rosario. Quien lo reza mantiene salud de cuerpo, alma y espíritu, es preservado de toda acechanza de Satanás y logra siempre salir adelante con el Espíritu Santo, con la ayuda de la Santísima Virgen María, de San José y de la Santísima Trinidad. El rezo del Santo Rosario crea en nosotros un exorcismo. Al crear un exorcismo hace una entrada infinita del Espíritu Santo, penetrando cada una de las células, tejidos y órganos de nuestro cuerpo, trayéndonos tanta salud espiritual y orgánica. Hoy cumple 5 años de fallecido mi obispo en mi diócesis natal de León, Nicaragua, Monseñor Bosco Vivas y Robelo, un hombre que rezó 4 rosarios diarios, que los rezábamos juntos, que amaba a la Virgen entrañablemente. En su diócesis se aplica el grito de ¿quién causa tanta alegría? Y la respuesta era la concepción de María. Pues todo comienza ahí, en Santa Ana, en el vientre de su mamá, cuando ella es concebida por San Joaquín y Santa Ana, y Dios desde ahí mismo la preserva del pecado original y la libera de todo pecado original a la llena de gracia. Ahí comienza el misterio de nuestra fe, porque antes existía únicamente en la mente de Dios. Quería enviarnos a su Hijo, quería salvarnos, quería traernos de regreso a la patria, pero la puesta en acción fue la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Esa misma Virgen que se sigue apareciendo muchas veces diariamente en Yugoslavia, en Bosnia-Herzegovina, en Medjugorje, Nuestra Señora Reina de la Paz, que sigue haciéndonos un llamado acerca
de rezar el rosario para lograr la paz en el mundo. El mundo está bien tumultuoso ahora. Ese intercambio de bombas terribles en muchos países del Medio Oriente o el país que residimos, pues se dice que busca la paz en el mundo. El problema es de que mientras hay bomba en el ambiente, no hay paz. Hermanos, y la paz es valiosa, recemos por ella. Dios te salve, Reina y Madre, Madre, misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y orando en este valle de lágrimas. Sea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hacemos una pequeña pausa para continuar con la siguiente reflexión acerca del rosario. Pues el libro que les comentaba era Las 10 Maravillas del Rosario de Donald Calloway. Entonces, creo que es un libro que nos ha traído tanta dicha de leerlo, que quería terminar recordando acerca de lo que fueron las 10 promesas que la Virgen ha prometido a quienes recemos el Santo Rosario constantemente, algo así que podamos nosotros, pues vamos a comentarlo luego.